Imaginen a su vecino, ese rostro familiar que ven a diario. Tranquilo, trabajador incansable, un padre de familia ejemplar, siempre dispuesto a ayudar con una sonrisa. Alguien en quien confiarían sus hijos, sus mascotas, su propia casa. Un veterano condecorado, tal vez un constructor habilidoso. Alguien que ha servido a su país o que levanta los cimientos de su comunidad. Un hombre respetable, un pilar de la sociedad. Alguien a quien saludarían sin dudar, con una sensación de seguridad y familiaridad. Alguien con quien compartirían una charla en el jardín, un café por la mañana o incluso un favor ocasional. Pero, ¿y si ese hombre, bajo esa fachada de normalidad, ocultara un secreto inimaginable? Un lado oscuro que nadie sospecharía jamás. Esta es la historia de Israel Keys, un nombre que evoca escalofríos. El vecino perfecto de Anchorage, Alaska, un lugar donde la belleza natural esconde secretos profundos. Un hombre que llevaba una doble vida, una existencia paralela que desafía la comprensión. De día, era un ciudadano modelo, un miembro más de la comunidad, sin nada que lo distinguiera. De noche, un depredador metódico y letal, acechando en las sombras, planeando sus próximos movimientos con precisión quirúrgica. Nadie sospechó jamás de la oscuridad que escondía tras esa sonrisa amable y esa mirada aparentemente inofensiva. Su mayor arma era la capacidad de compartimentar su vida, de separar el bien del mal, la luz de la oscuridad, como si fueran dos personas distintas. Así, durante más de una década, tejió una red de engaño y terror. Keyes cometió crímenes atroces en todo Estados Unidos, cruzando fronteras y dejando tras de sí un reguero de víctimas sin conexión aparente, sin dejar rastro alguno. No buscaba fama ni dejaba mensajes crípticos, no necesitaba el reconocimiento público para alimentar su ego. Solo la emoción de la caza, la adrenalina del acecho y el control absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. No tenía un patrón discernible ni un tipo de víctima específico. Cualquiera podía ser el siguiente. Su nombre se convirtió en sinónimo de un terror anónimo y metódico, una pesadilla que podía acechar en cualquier lugar. Un monstruo oculto a plena vista, protegido por la normalidad, camuflado entre la multitud. ¿Cómo puede alguien planificar el horror con tanta sangre fría, con la misma frialdad y meticulosidad que planearía unas vacaciones familiares? ¿Cómo puede coexistir la normalidad con la depravación? Keyes nos obliga a cuestionar cuánto conocemos realmente a quienes nos rodean, a mirar con recelo a aquellos que creemos conocer bien. Su historia es un viaje a las profundidades insondables de la mente humana, un descenso a los abismos de la psique, un recordatorio escalofriante de que las apariencias engañan y de que el mal puede esconderse detrás de la fachada más inocente. Para entender a Israel Keys, para comprender la complejidad de su mente y los oscuros impulsos que lo guiaron, hay que mirar inevitablemente a su infancia, a los cimientos sobre los que se construyó su perturbada psique. Nació en Utah, un estado conocido por sus paisajes áridos y comunidades unidas, pero su familia, profundamente religiosa y con inclinaciones survivalistas, eligió aislarse del mundo exterior, refugiándose en una cabaña remota en el estado de Washington, una vivienda sin las comodidades básicas de la vida moderna, sin electricidad ni agua corriente. Allí, en ese entorno agreste y aislado, Keyes aprendió desde una edad temprana a cazar para alimentarse, a construir refugios improvisados y a dominar las habilidades esenciales para la supervivencia en la naturaleza, habilidades que, irónicamente, luego usaría no para preservar la vida, sino para fines siniestros y para infligir daño. Su educación formal fue prácticamente inexistente. Fue educado en casa, inmerso en textos religiosos y expuesto a creencias extremas y dogmáticas, manteniéndolo alejado de las influencias moderadoras de la sociedad en general. Esta profunda desconexión de las normas sociales y los valores convencionales forjó en él una visión distorsionada del mundo, donde las reglas no aplicaban, donde él se sentía exento de las restricciones que gobernaban a los demás. Desde una edad temprana, Keyes mostró señales inquietantes, indicios de una oscuridad latente que presagiaban su futuro como depredador. Torturaba a animales pequeños, infligiendo dolor y sufrimiento sin remordimiento. Además, mostraba una fascinación macabra por el mundo del crimen y estudiaba con avidez las vidas y los métodos de otros criminales notorios. No los admiraba ciegamente, sino que los analizaba con una meticulosidad fría y calculadora, como un aprendiz que busca dominar su oficio. Así,
Con el tiempo, desarrolló su propia filosofía del crimen, una visión particular sobre cómo cometer actos ilícitos, una filosofía basada en la eficiencia, la limpieza y, sobre todo, la dificultad de ser rastreado por las autoridades. Al mudarse a Maine en la adolescencia, buscando quizás un nuevo comienzo o simplemente huyendo de su pasado, la desconexión con la sociedad se había arraigado tan profundamente que era prácticamente irreversible. Se alistó en el ejército en 1998, buscando quizás disciplina o una forma de canalizar sus impulsos, donde perfeccionó aún más sus habilidades, aprendiendo la importancia de la disciplina, la obediencia y el control, así como el manejo de armas y las técnicas de demolición. Sirvió en Egipto y Kosovo, aprendiendo valiosas lecciones sobre cómo moverse sin ser detectado, cómo mezclarse entre la multitud y cómo operar en las sombras. El ejército, sin saberlo, estaba proporcionando a un futuro depredador las herramientas y el conocimiento que necesitaba para perfeccionar su oficio mortal. En esencia, Israel Keyes era un producto de aislamiento extremo, una ideología extrema arraigada en la infancia y un entrenamiento militar especializado, una combinación peligrosa que lo convertiría en un asesino en serie único. Todo lo necesario se alineó para transformarlo en un asesino invisible, un fantasma en la noche, capaz de cometer actos atroces sin dejar rastro. Lo que hacía único a Keyes era su método, la aleatoriedad y la distancia. Cometía crímenes en un estado y vivía en otro, sin conexiones aparentes. Viajaba por todo el país, eligiendo lugares remotos y enterrando kits de asesinato con armas y herramientas. Podían pasar años antes de regresar a usarlos. Cuando sentía el impulso volaba, desenterraba su kit y buscaba víctimas de oportunidad. No tenía un tipo, hombre, mujer, joven, anciano, no importaba. La aleatoriedad era su mejor defensa. No había patrones geográficos ni perfiles de víctima. Cada asesinato era un evento aislado, imposible de conectar. Keyes era un fantasma, usando la movilidad moderna para crear caos indetectable. Su estrategia rompió todos los modelos tradicionales de investigación. El FBI no podía seguirle el rastro. Era el depredador perfecto en una sociedad cada vez más anónima. Un asesino nómada, siempre un paso adelante. La meticulosidad de Keyes era aterradora. Sus kits de asesinato eran preparados con paciencia y precisión, comprando cada objeto en diferentes tiendas para no levantar sospechas. Incluían armas, cinta, bridas, bolsas, palas y productos químicos. Los enterraba en lugares remotos, usando puntos de referencia solo él reconocía. Así, podía regresar años después y tener todo listo para matar sin dejar rastro. El FBI, tras su captura, encontró varios de estos kits, confirmando la magnitud de su planificación. Keyes aplicaba la logística de un militar al asesinato en serie. Su preparación lo hacía casi indetectable. Durante años, Israel Keyes vivió inmerso en las sombras, un depredador escurridizo que acechaba sin ser detectado. Su modus operandi era metódico, frío y calculado. Keyes operaba bajo un estricto código, hasta que rompió su regla de oro: no cazar cerca de casa. Esta regla, que lo había mantenido a salvo durante tanto tiempo, estaba a punto de ser quebrantada. El 1 de febrero de 2012, un día que quedaría grabado en la memoria de muchos, secuestró a Samantha Koenig, marcando un punto de inflexión en su oscuro historial. Samantha era una joven de 18 años en Anchorage, Alaska, una ciudad que pronto se vería sacudida por este terrible crimen. Las cámaras de seguridad captaron el secuestro en tiempo real, un registro escalofriante de los momentos finales de su libertad. La comunidad y el FBI se movilizaron de inmediato, lanzando una búsqueda exhaustiva con la esperanza de encontrar a Samantha con vida. Keyes la llevó a su cobertizo, un lugar aislado que se convertiría en la escena de un acto de violencia indescriptible. La agredió y asesinó brutalmente. Luego, con una frialdad asombrosa, se fue de vacaciones con su familia, intentando mantener una fachada de normalidad mientras ocultaba su terrible secreto. Dejando el cadáver oculto en el cobertizo, planeando sus próximos movimientos con una mente perturbada, usó maquillaje para simular que Samantha seguía viva, creando una imagen macabra para engañar a su familia y a las autoridades. Y luego, con una crueldad calculada, extorsionó a la familia, enviándoles una foto manipulada y una demanda de rescate, prolongando su agonía. Al volver de sus vacaciones, desmembró el cuerpo, intentando borrar cualquier rastro de su crimen atroz.
Finalmente, arrojó los restos a un lago helado, esperando que las frías profundidades ocultaran su terrible secreto para siempre. Usó la tarjeta de la víctima para retirar el rescate en varios estados, moviéndose constantemente para evitar ser rastreado. Keyes creía que la distancia y su meticulosa planificación lo protegerían de la justicia, permitiéndole escapar impunemente. Pero esta vez, sin que él lo supiera, el FBI seguía un rastro financiero claro, una serie de transacciones que lo llevarían directamente a su puerta. Cada retirada de efectivo, cada transacción imprudente, acercaba más a los agentes, estrechando el cerco a su alrededor. Por primera vez en su vida criminal, el cazador se convirtió en presa, atrapado en su propia red de engaño y violencia. Su arrogancia, la misma cualidad que lo había impulsado durante tanto tiempo, finalmente lo traicionó, llevándolo a su caída. El uso de la tarjeta de Samantha fue el error fatal de Keyes. El FBI rastreó cada transacción, estableciendo vigilancia en cajeros automáticos. El 13 de marzo de 2012, en Texas, un policía lo detuvo por una infracción de tráfico. En su coche hallaron la tarjeta, el móvil de Samantha y un kit de crimen. Bajo custodia, Keyes primero negó todo, pero el FBI apeló a su ego. Le ofrecieron evitar la pena de muerte a cambio de confesiones. Keyes aceptó y reveló detalles de asesinatos desconocidos, incluyendo el de una pareja en Vermont. Confesó robos, incendios y al menos otros 8 asesinatos. Siempre controlando la narrativa, disfrutaba del poder de su conocimiento. El fantasma finalmente tenía rostro y voz. Analizar a Keyes es mirar al abismo. No mataba por impulso sexual ni buscaba fama. Solo disfrutaba del poder de quitar una vida. No tenía un perfil de víctima ni ritual. La elección era aleatoria y basada en oportunidad. Esta falta de patrón lo hacía impredecible y peligroso. Podía ser padre cariñoso de día y asesino de noche, sin conflicto moral. Para él, matar era una afición más. No sentía culpa ni empatía. Sus víctimas eran objetos en su juego de control. Despreciaba la vida, incluso la suya. Su suicidio en prisión fue su último acto de control, llevándose la mayoría de sus secretos. Dejó tras de sí una inquietante imagen. Mataba porque podía y porque le gustaba. El caso Keyes fue una llamada de atención para el FBI. Rompió todos los supuestos sobre patrones y perfiles de asesinos en serie. Su movilidad y los kits enterrados obligaron a repensar la investigación criminal. El rastro financiero fue clave para atraparlo, mostrando la importancia de la colaboración y el análisis de datos. Keyes demostró que el asesino moderno puede ser tan móvil como cualquier ciudadano. Su suicidio dejó un legado de incertidumbre y víctimas desconocidas. El FBI aún busca respuestas en los vacíos que dejó. La historia de Keyes termina con su suicidio y una nota macabra pero sin respuestas. ¿Cuántas víctimas dejó realmente? El FBI confirmó 3 sospecha de al menos 11, pero podrían ser más. Cada caso sin resolver en sus rutas es una posible pieza de su rompecabezas. Su último acto fue negar al mundo la verdad completa. Keyes nos enfrenta a la incómoda realidad de que el mal puede ser inexplicable y cotidiano. Nos recuerda que los monstruos pueden ser nuestros vecinos. Si esta historia te impactó, suscríbete y comparte tus reflexiones. ¿Qué crees que ocultaba realmente Israel Keyes? La conversación sigue en los comentarios.